Bueno, buen día. Bien. Vamos a tomar un estudio más antes de pasar al próximo de los requisitos pastorales, porque estamos estudiando en cuanto a la santificación y la semana pasada vimos la confesión como uno de los principios que tenemos que aprender a vivir para que el Señor pueda limpiar nuestra vida más y más y poder llegar a esa medida de la que estamos hablando. Decíamos que la santidad práctica, el vivir en santidad cada día, es el resultado del ejercicio. No es algo en lo que uno cae o despierta a esa realidad, sino que es el resultado del esfuerzo diligente. Hay un pasaje en Hebreos con el que podemos ver esta realidad. En el capítulo 5, el autor a los hebreos señala la inmadurez de estos creyentes y en el versículo 14 nos explica cómo una persona llega a la madurez espiritual. Y por madurez espiritual nos referimos al crecimiento en santificación, ¿no? Madurez es poder vivir de acuerdo al carácter de Cristo. Y fíjate el versículo 14, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y acá viene una explicación de cómo llegaron ahí estas personas. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona madura o la que da la medida de las demandas de Dios para ser un ejemplo para toda la iglesia de cómo vivir una vida que agrada al Señor, es la persona que por el ejercicio, por el uso, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra que se usa acá tiene la connotación de un gimnasio, de una persona que se entrena y que pone sus músculos en movimiento y que hace que esos músculos se desarrollen. Y la madurez espiritual es esto. Son personas que están yendo todos los días al gimnasio espiritual y que están ejercitando el músculo que les lleva a tener mayores niveles de victoria con el pecado. Aquel discernimiento del bien y del mal tiene que ver con que esta persona lo ve, lo entiende y puede vivir de acuerdo a la verdad y hacer el bien. Entonces, Primera de Timoteo 3 describe a un hombre maduro. Si vamos a llegar a la madurez, tenemos que ejercitarnos en la santificación. Y esto es esfuerzo, es trabajo. Es como ir al gimnasio. Y a todos les gustaría tener un cuerpo privilegiado como algunos de los que están acá. Pero hay un precio que se paga por eso, ¿no? Hay esfuerzo. Y en ese gimnasio uno va día a día y espera un fruto con el tiempo. Y de esta manera se puede entender la santificación. La santificación es algo que va a requerir trabajo. Y la semana pasada veíamos uno de los principios que van a requerir mucho trabajo, porque la confesión no es algo que viene natural. Hay que resistir nuestro amor propio, hay que ir en contra de todo lo que nuestra carne desea para poder practicarla a la confesión. Pero es el camino que Dios eligió y en el que Él usa para llevarnos de victoria en victoria. Vamos a hablar hoy de otro principio, y sé que para muchos esto es un repaso, pero bienvenido el repaso, porque necesitamos seguir en el gimnasio, ejercitándonos. Y Efesios capítulo 4
describe cómo es ese hábito diario de santificación que va a traer la madurez y el crecimiento. Y lo resume en 3 conceptos que han llegado a ser muy conocidos para nosotros, porque muchos de los libros de consejería o de santificación señalan este como uno de los pasajes claves para entender cómo se batalla contra el pecado. Pero quiero repasarlo juntos y desafiarnos a mantenernos fieles en esta disciplina diaria. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Haber confesado nuestro pecado no es suficiente para alcanzar la madurez. Lo que ahora viene es un proceso de batalla y de lucha contra ese pecado que vos estás identificando y que estás exponiendo hasta poder deshacerte de ese pecado por completo. Y este es un pasaje que te guía en cómo hacerlo. Hay 3 conceptos que tenés que tener en mente que te van a guiar en todas las disciplinas espirituales que se requieren para la santificación. Aparecen en esos 3 verbos. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Quiero que veamos los 3 conceptos para que podamos ver cómo estamos hoy ejercitándonos en esto y aprender algo más o reafirmar verdades de cómo va a ser tu lucha diaria. En primer lugar, dice que esa nueva vida que hemos aprendido de Cristo va a venir en la medida en que nosotros nos despojamos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, ha habido mucha confusión en cuanto a esto y muchos creen que en nuestro interior hay como si fuera a ser 2 personas que están luchando por controlar y tomar las decisiones en nuestra vida. Pero en realidad la Biblia te describe a vos como una sola persona. Tu persona es la nueva naturaleza que el Señor hizo en el momento de la regeneración. Esa persona que se describe, por ejemplo, ahí en 2 de Corintios, todas las cosas pasadas terminaron. Ahora todo es nuevo. Esa persona no es una mezcla, es una nueva persona completamente. Es una persona tan nueva que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, que ya ni siquiera conocemos a la gente de antes como antes la conocíamos. Ni ellos nos conocen a nosotros así. Es como haber empezado la vida de nuevo y vos ser una persona totalmente distinta a la de antes de la conversión. Es un cambio radical, no es una mejora, no es una actualización del software, es una nueva persona. Y ese es quien sos vos. Vos sos nuevo en Cristo, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos, con una nueva identidad, con un nuevo destino, sos nuevo. Pero cuando se habla del viejo hombre, se está refiriendo a que lo que antes vos eras sigue estando presente. No porque vos sigas siendo eso, sino porque aunque Dios te transformó, Él dejó lo que antes eras para que vos ahora luches contra eso que eras antes, hasta lograr quitarlo por completo con sus fuerzas y entonces Él deje ver lo que ya sos, pero que todavía no se ve.
todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Un día se va a ver esa nueva naturaleza sin ningún estorbo, sin ninguna, nada que lo empañe o afecte. Pero vos ya sos la persona que va a vivir eternamente en la gloria con el Señor. O sea, cuando esta vida termine, esencialmente no va a haber ningún cambio en tu naturaleza. La misma persona que sos hoy es la que va a estar por toda la eternidad en la gloria, pero con una diferencia, sin el pecado. Ese viejo hombre va a ser quitado completamente. Y entonces se va a manifestar lo que ya sos, pero todavía no se ve completamente. Claro que va a haber una transformación del cuerpo también, pero sabemos que el cuerpo es solo el estuche. Pero en el alma no va a haber ninguna transformación. Ya sucedió la transformación y vos ya estás listo para la eternidad. Solamente que todavía sigue pegado a tu ser esos viejos hábitos, lo que antes te caracterizaba, la forma como antes pensabas y actuabas, sigue estando pegado a vos. Ya no como tu identidad, sino como ese remanente, ese resto que todavía espera ser limpiado y quitado completamente. Alguien podría pensar, pero ¿por qué el Señor no lo sacó directamente? Qué precioso hubiese sido la vida cristiana sin la lucha con el viejo hombre, con el pecado que mora en mí, como lo llama Pablo. Qué precioso hubiese sido. Pero Dios eligió mostrar la gloria del poder del Evangelio, no en un instante de liberación final, sino en un proceso de liberación progresiva del poder del pecado. Y que vos puedas disfrutar de ver el poder del Evangelio sobre el pecado, enfrentando al pecado día a día y viendo esa victoria en esa batalla. Y Él lo va a manifestar al mundo también en esa victoria. Así que el pecado sigue estando ahí. Acá Pablo lo llama el viejo hombre. Y fíjate que describe a este viejo hombre como una pasada manera de vivir. Acá Pablo está enfocado en el comportamiento, no en la identidad. Eso no es lo que vos sos, es lo que haces. Entonces, el problema tuyo no es que hay un cambio en tu alma que tiene que suceder, sino es que seguís haciendo lo que tiene que ver con la vida anterior y no con esta vida. Es la pasada manera de vivir. Entonces ahora la tarea y la responsabilidad es despojarse del viejo hombre. Y la palabra despojar es como sacarse una vestimenta. Está mostrando todo lo que fue antes el dominio del pecado en nuestra vida, que nos esclavizaba y que no podíamos abandonar. Ahora es como una vestimenta vieja que hay que sacársela. Hay que dejarla. Como si fuese a ser tan fácil, ¿no? Vos decís, pero Matías, este pecado lo hice tanto tiempo y me afecta de tantas maneras que no es tan fácil. Pero bíblicamente es así de fácil. Es fe y obediencia que hacen que vos puedas hacer lo que antes era imposible. Que vos puedas sacar el pecado. Pero el pecado no está atado, no está arraigado, no. El pecado no es parte de tu naturaleza, no es parte de tu esencia. Es como una ropa que hay que sacarse. Ahora, el poder del pecado, por el cual se vuelve a veces tan difícil hacer esto que parece tan simple como sacarse la ropa, está en que este hombre viejo
está viciado conforme a los deseos engañosos. Y sí, no es como una ropa, porque la ropa no me afecta internamente. Me la saco y me la pongo y no hay ninguna tensión. Pero el viejo hombre es como un espía infiltrado detrás de las líneas enemigas. Imagínate si vos tenés que estar peleando en un ejército y, bueno, ¿dónde está el enemigo? Bueno, allá está. Vos dispará para aquel lado, ¿no? Allá están todos los enemigos. Pero ¿qué tal si el enemigo está atrás de las filas que están peleando? Y realmente no sabés si el enemigo está allá o si es el que está al lado tuyo. O tal vez lo tenés atrás con el alma ya puesta en la cabeza y tu enemigo está infiltrado, está metido adentro. ¿Qué tal si el enemigo está dentro del cuartel general y mientras están tomando las decisiones dicen, vamos para allá? Y el otro dice, no, tenemos que ir por allá. Pero en realidad, él es el enemigo que te está queriendo engañar para que vaya por el lado donde no hay que ir y mueran todos. Y por eso está esta guerra sin balas, secreta, que se pelea siempre atrás de toda guerra, que es la guerra de inteligencia. Para ver dónde están los enemigos y meterte dentro de la cabeza del enemigo y engañar al enemigo. Y esa es la guerra más difícil de pelear, ¿no? Bueno, el viejo hombre es ese enemigo. Es un enemigo que te engaña porque está metido adentro tuyo y toca las fibras más sensibles de tu ser, tus deseos, tus deseos. Y esos deseos se sienten como tuyos. Vos pensás que son tus pensamientos, que son tus deseos lo que estás moviendo y que son los deseos de tu nueva naturaleza, pero en realidad los deseos son engañosos, porque vos todavía estás en un cuerpo que es vulnerable al engaño del pecado. Y en este cuerpo esos deseos no son confiables. Entonces, poder vencer el pecado va a requerir que vos desacredites toda autoridad que tus deseos tienen y que le des el control completo de tu vida, no a los deseos cambiantes de tu corazón, sino a la verdad eterna de la palabra. Y que vos no sigas tus deseos en ninguna forma y te sujetes solamente a la palabra. Ese es el poder que tiene el viejo hombre. Hay muchos textos que nos hablan de estos principios. Solo les voy a señalar dos o tres. Miren ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Recién leíamos despojados del viejo hombre. Y vos decías, pero Matías, no es tan fácil dejar el pecado. Y yo te mostraba, sí, en un sentido, solo requiere fe y obediencia. Requiere no escuchar tus deseos y hacer lo que dice la palabra. Y es solo eso lo que va a implicar. Y algo más. Vos tenés el poder para hacerlo, si estás en Cristo. Mirá cómo lo dice Pedro acá. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabrita ahí, abstenerse, literalmente significa decirle no. O sea, viene el deseo y digo no. Este deseo está batallando contra nuestra alma y están viniendo desde la carne, ¿no es cierto? Y yo le digo no. Y de nuevo, pero Pedro, no es tan fácil. Hay un conflicto en mi corazón. Sí, hay un conflicto porque vos estás queriendo pensar la atención en relación a deseos. Pero en realidad,
Lo que hay que hacer con los deseos es decirles no y obedecer a la verdad y no al corazón. No hay consejo más destructivo que el decirle a alguien, seguí tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y aún en el creyente, su corazón está engañado constantemente por deseos que él no puede discernir. Más bien, el enemigo interno, el viejo hombre, está usando esos deseos para distraer, para llevarle a su destrucción. Romanos capítulo 6, versículo 12. Fíjate, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces están los deseos, no hagas lo que tus deseos te dicen. El deseo no es tu amo. Vos no le debes nada, no tiene ningún derecho sobre vos, así que no lo obedezcas en nada. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabes lo que dice este texto? No estás obligado a pecar. Nunca. No hay ninguna razón para pecar. El pecado no se enseñorea sobre vos. Lo que hacemos con el viejo hombre es despojarnos. Claro, pero esto no viene de una forma sencilla. Y no está planeado en que vos lo entiendas de esa manera, solamente quiere que veas la realidad de la victoria ya ganada por Cristo y la realidad de la libertad que ya tenés. Y el hecho de que si vos vas a pelear contra el pecado, cada vez que pelees vas a ganar. Cada vez que le digas no, vos podés evitar pecar. Todas las veces. Aunque va a requerir una lucha. 1 Corintios 9:27, Pablo dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto muestra la disciplina contra esos deseos. El cuerpo tiene deseos. Yo no le voy a dar ningún lugar. No voy a alimentar ninguno de esos deseos. No voy a darle ningún margen a que mi deseo me lleve en esa dirección. Más bien voy a limitar toda inclinación que podría guiarme hacia el desastre. Golpeo mi cuerpo. Entonces, volviendo ahí a Efesios, tenemos el primer principio en la santificación es despojarse del viejo hombre, es decirle no al pecado. Segundo principio, renovarse en el espíritu de la mente. Fíjate, no termina todo con decir no al pecado, sino que hay una transformación que tiene que suceder constantemente en los pensamientos. La fuente de esa transformación es la palabra de Dios, que yo voy a estudiar con fe y entonces voy a poder practicar el principio de Santiago 1:21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dejar el pecado no me va a hacer santo por sí solo, pero desechando, deseo la palabra y esa palabra salva mi alma. La salvación del alma, que está mencionando Santiago 1:21 acá, se refiere no a la salvación de la condenación, sino a la salvación del poder del pecado. La salvación progresiva en la que estamos hoy avanzando es la palabra la que me va a dar esa salvación. No puedo esperar tener niveles de victoria que vayan creciendo si la palabra no está lavando mi mente constantemente. Y acá usa esta expresión, renovar el espíritu de la mente, y no dice que debes renovar la mente, sino renovar el espíritu de la mente.
Y la idea es que la mente va a seguir ciertos patrones en cómo pensamos de cada área de nuestra vida. Esos patrones tienen que cambiar. No solamente pensamientos individuales, sino formas de entender la vida, formas de entenderme a mí mismo, formas de entender a Dios, de tal manera que la mente esté en otra sintonía, en los pensamientos de Dios y no los de la carne. Es lo mismo que 1 de Pedro 2 dice también, desechando toda malicia, engaño, y da toda la lista ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solo en la medida en que nosotros deseamos la palabra, creemos la palabra y obedecemos la palabra, es que vamos a ser maduros. No hay otro camino. No hay ningún medio de gracia que no tenga la palabra como corazón de esa actividad. Todos los medios de gracia por el cual Dios nos da santidad tienen la palabra como centro. Es que la palabra es lo que Dios usa para darnos santidad. Práctica, ¿sí? Entonces renueva el espíritu de la mente. Y tercero, vestirse del nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre. Tampoco termina con cambiar la forma de pensar. El ciclo se cierra cuando cambió el comportamiento. Y el comportamiento inicial del viejo hombre es reemplazado por el comportamiento opuesto del nuevo hombre. Ahora, cambiar comportamiento sin cambiar la mente y sin dejar el viejo hombre sería solamente hipocresía. Pero pretender solamente aprender y no hacer nada con lo que aprendo sería engañarme a mí mismo y creer que soy espiritual solamente porque entiendo los principios. Entonces se cierra el ciclo cuando me visto del nuevo hombre. Y vestirme del nuevo hombre significa ahora usar toda mi energía y mi fuerza para las buenas obras que Dios planeó de antemano para que ande en ellas. Ahí es donde está la santidad, ahí es donde está la madurez. La madurez no es pasiva, es activa. La madurez es la nueva vida de Cristo obrando a través mío en todos los propósitos de Dios para mi vida. Yo no puedo ser maduro sin estar consagrado a la actividad de servir a otros y a Cristo con todas mis fuerzas. Por eso es que Romanos 6 decía que no presentéis los miembros al pecado, sino presentarnos nosotros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí es donde voy, ¿no es cierto? Salgo de un lado, pero voy al otro. O como dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. Nos redime de la iniquidad, nos purifica y ahora celo por las buenas obras. Una vida totalmente enfocada en la gloria de Dios. Totalmente apasionada por el servicio a la iglesia, por la extensión del evangelio. Eso es la vida de santidad. Muchas veces nunca se logra una victoria consistente sobre el pecado porque ves a un hombre enfocado en la lucha con el pecado, en renovar su mente, pero no lo ves totalmente entregado a la causa de Cristo. Y eso nunca va a producir santidad. Porque la santidad no es solamente despojarme, no es solamente renovar, sino es vestirme de Cristo y vivir a Cristo en todo lo que hago cada día. Ahora vivo para una nueva razón de vivir, una causa, las buenas obras que Dios preparó. No quiero perder nada, me estiro por asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, dice Pablo. Así que ese es el proceso. En pocos minutos, lo que resumimos recién es lo que es la actividad diaria de cada creyente fiel toda su vida. Y es lo que va a hacerte
llegar a ser un hombre maduro. Es esto. ¿Sí? No hay ningún secreto. No hay nada místico o oculto. Es algo muy directo y simple. Pero que es imposible en nuestras fuerzas. No se trata de solamente pensamiento positivo o determinación. Es Dios santificándonos a través de estos medios que Él nos dio. Entonces, en dependencia del Señor, confiando en Él y obedeciendo lo que Él nos dice, hagamos lo que Él nos llama a hacer acá. Y que el Señor nos haga más y más maduros cada día. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido refrescante volver a afirmar esta verdad en nuestra mente. Danos, Señor, la valentía para poder enfrentar los deseos engañosos de nuestro corazón. Y ayúdanos a creer tu verdad y a entregarnos a ella, Señor, con todo nuestro corazón. Te pido que sigas limpiándonos más y más. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.